Bueno, hoy les voy a presentar un caso clínico que vimos por guardia. El paciente es un masculino de 65 años, es un criancero que vive en el paraje Huecú, cuyos únicos antecedentes patológicos presentaba una colecistectomía hace 30 años y es derivado al Hospital Zapala por presentar lumbalgia de varias semanas de evolución, una retención aguda de orina y paraplegia de miembros inferiores de 3 días de evolución. Con este cuadro lo derivan a nuestra institución y se le solicita, en realidad se le solicitó en un principio una tomografía de columna completa, pero sospechando un tumor, buscando un primario, se le decidió hacer una tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste, y el mismo día se le realizó una resonancia magnética de columna dorsal y lumbosacra sin contraste. Es una tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Voy pasando, después lo voy a pasar más despacito. Me dicen si hay algo que les vaya llamando la atención. Ahí vuelvo. ¿Algún hallazgo que les Y se parece? ven unas lesiones líticas ahí que pasaron recién a nivel de la columna. ¿No? Acá. Ajá, sí, esa parte de ahí, me parece que las vértebras más abajo también tenían unas lesiones. Esas de ahí, Uh-huh. bueno, con componentes de partes blandas también. Sí. Claro, impresiona introducirse en el canal medular la lesión, ¿no? Y se extiende hacia craneal por el canal, ¿puede ser? Sí. ¿Esa hipodensidad a Sí. nivel de la columna del canal es verdadera o no estoy imaginando? ¿Es ahí? No, lo ¿Sí? hipo es lo normal, me parece. Claro, pareciera. Lo Esto, otro es patológico. esto sería lo normal. Lo que la lesión, o sea, la imagen más densa sería lo patológico. Ok. Ahí es. Sí. Ahí. Ujú. Bien. ¿Algo más? A ver, ¿te puedes ir más hacia pelvis? Que no alcancé a ver bien. Tiene como un buen calibre la cava y las ilíacas como aumentadas de calibre, pero
Bueno, ¿No hay algo con contraste, un filtro de alguna otra cosa? sí, pero en realidad no, digamos, esta es como la imagen más representativa, digamos, no aporta mucho. Ah, listo, ok. Si quieren vuelvo un poco atrás, que capaz que pasó bastante rápido. Fede, Fede. Bueno, ¿algo más que quieran mencionar? Estamos medio ciegos hoy. ¿Qué es lo que hay por detrás de la tráquea? ¿Qué es el esófago? ¿Qué es eso? ¿Esto? Sí. Sí, Ah, se lo ve como... igual, No le veía ahí en un momento. igual tampoco son quizás tan evidentes, quizá uno después sabiendo el diagnóstico de los hallazgos quizás es más evidente, pero bueno, si quieren pasamos a las imágenes ya más representativas del O sea, ¿hay estudio. algo más que no estamos viendo? Hay un par de cositas más, pero Ah, bueno, ok. sí. Eh, ¿Alguien más que diga ahí me algo? cuesta verlas en video así. Sí, es medio difícil, lo que pasa es que bueno, estoy muy largo, pero bueno. Con esa ventana tenemos que ver. ¿Lo querés Sí, pasar de en nuevo, esta, Carlos? ¿Lo pasás una última vez desde arriba? sí. Porfa. Hola, chicos. Hola. Hola. No me doy cuenta, la verdad. Bueno, igual no está, hay que mirarlo bastante, pero bueno. Paso si quieren a las siguientes imágenes. Dale. Bueno, estos son tres cortes axiales, ¿sí? De tomografía con ventana de partes blandas. Y lo que vemos en estas imágenes a nivel de la medular del primer arco costal derecho, cerca de la articulación costo-esternal, a nivel del manurio esternal y a nivel del hueso ilíaco izquierdo, imagen con densidad de partes blandas. Esas eran las otras lesiones que por ahí eran los otros hallazgos que podíamos ver recién. Y bueno, y como bien dijeron los chicos, esta lesión con densidad de partes blandas, que invade el canal medular, que desplaza la médula hacia anterior y hacia derecha,
que está acompañado con esta lesión lítica a nivel del cuerpo, del pedículo vertebral, en este caso es la 10ª vértebra dorsal, y en el corte sagital que tenemos a la derecha, lo que podemos ver es la extensión que tenía la lesión a nivel del canal, que era aproximadamente desde D8 hasta de 10 de 11. Bueno, como había dicho antes, acá tenemos imágenes con filtro óseo, un corte sagital donde podemos ver toda la columna, salvo la columna cervical, pero lo que observamos es una disminución generalizada de la densidad ósea, sobre todo a predominio de la columna dorsal, y las imágenes de la derecha lo que vemos es la lesión lítica a nivel del cuerpo de 10 y a nivel del pedículo izquierdo. A este paciente además, incidentalmente, se le detectó un TEP en el estudio a nivel de las ramas segmentarias para el lóbulo inferior derecho. Como dije antes, ese mismo día al paciente se le realizó una resonancia de columna dorsal y lumbosacra. En las imágenes de arriba a la izquierda tenemos cortes sagitales en T1 y en T2, donde vemos, relacionando con los hallazgos de la tomografía, esta imagen sólida que se encuentra en el espacio epidural y que genera efecto compresivo sobre la médula. En el corte coronal de la secuencia STIR, lo que vemos es mejor el efecto de masa, vemos esta imagen es hiperintensa en todas las secuencias. Y en los cortes axiales de T2 también podemos apreciar bien cómo desplaza la médula hacia derecha, hacia anterior, esta imagen hiperintensa, y además, afecta el cuerpo vertebral, el pedículo, un poco de la apófisis transversa izquierda, y si bien no tenemos disponible la imagen para correlacionar con el mapa de ADC, la imagen restringida a la difusión. Ya con una sospecha diagnóstica por parte de los clínicos, se le pide esta radiografía frente y perfil de cráneo, donde se podían ver algunas imágenes redondeadas, radiolúcidas a nivel de la calota, como por ejemplo esta. Y obviamente este paciente quedó internado acá en el hospital. Al día siguiente se le realizó una cirugía de liberación posterior que consistió en una laminectomía. En este caso fue desde T8 hasta T10 y se le tomó una muestra de la masa tumoral para el análisis histopatológico. A nivel de lo que es laboratorio, presentaba una anemia normocítica normocrómica, una hipocalcemia. Se le pidieron estudios específicos ya pensando en una patología específica, en el proteinograma, arropoipoluminemia moderada, una banda homogénea en beta 1, en la inmunofijación sérica se vio un componente monotípico IgA lambda, y el análisis de las cadenas livianas libres séricas arrojó como resultado una cadena liviana lambda y una IgA total aumentada. Al paciente se le hizo una PAMO, que no arrojó hallazgos positivos, de una médula conservada, y la biopsia de la masa tumoral dio como resultado una neoplasia de células plasmáticas. Por esto, con la clínica del paciente, con los hallazgos en imágenes y con el laboratorio que se le realizó, entre los clínicos y los hematólogos llegaron al diagnóstico de plasmocitoma más mieloma múltiple. Bueno, para hablar un poquito de lo que es el plasmocitoma, es un tumor solitario de células plasmáticas monoclonales en hueso o en partes blandas, o sea, puede ser extramedular, sobre todo a nivel del tracto respiratorio superior y en senos paranasales. Es una patología que se da predominantemente en hombres con una edad promedio de diagnóstico de 55 años. La clínica es dolor óseo, fracturas patológicas y síndromes de compresión medular.
Para hacer el diagnóstico de plasmocitoma tiene que cumplir ciertos criterios, los cuales son la lesión ósea de partes blandas, que debe ser única, derivada de plasmocitos monoclonales, una médula ósea sin plasmocitosis. El resto de las imágenes deben ser normales y no debe haber daño de órgano blanco. Acá lo que quería resaltar era que el diagnóstico que puse fue el diagnóstico al cual llegaron los clínicos y los hematólogos. Nosotros es como que no hay mucho, o sea, dentro de lo que son los criterios diagnósticos para plasmocitoma, el paciente no entra porque tenía más lesiones, aparte de esa lesión a nivel de la columna. Tenía las lesiones en el manurio, la lesión costal, la lesión en el ilíaco, entonces ya se escapa lo que es el criterio diagnóstico. Si bien cumplía algún otro, pero se escapaba de eso. Pero bueno, les puse el diagnóstico que le dieron acá en el hospital. El rol de las imágenes, lo que son la radiología convencional y la tomografía es para evaluar la lesión ósea, y la resonancia es para caracterizar mejor la lesión y para evaluar sobre todo complicaciones, como en este caso la compresión medular. Claro. Sí. El diagnóstico por yeso, ¿qué salió? ¿Qué sugería? Eso, sí, un plasmocitoma. En realidad, Aún de que tome, porque eran varios cuerpos vertebrales. es que en realidad solamente, o sea, la resonancia fue solo de costal y lumbosacra. Fue solo eso. No, digamos, fue solamente de eso la resonancia. Okay. ¿La punción de médula ósea, claro, dio normal? Sí, 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 sí. ¿Y por qué habla de mieloma? Porque cumple otros diagnósticos para mieloma. O sea, ahora más adelante, cuando desarrolle la parte de mieloma, voy a explicar un poquito por qué se llegó al diagnóstico de mieloma. Dale. Bueno, para ilustrar un poco imágenes de lo que es el plasmocitoma, en el gráfico se ve que es una lesión que compromete el cuerpo vertebral, expansiva, que puede invadir los espacios prevertebrales, paravertebrales, el espacio epidural, y se correlaciona con la imagen de la resonancia que tenemos a la derecha, esta que está señalado con las flechas. Está comprometido todo el cuerpo vertebral y las flechas señalan la invasión del espacio epidural y del espacio prevertebral. En la tomografía lo que podemos ver es imágenes con densidad de partes blandas que comprometen, en este caso, la mayor parte del cuerpo vertebral, y que también tiene un compromiso prevertebral a derecha. Y una imagen de similares características que podemos ver a nivel del alerón sacro derecho. En las imágenes de abajo vemos una secuencia T1 y un STIR del mismo paciente, y lo que vemos es esta lesión a nivel del cuerpo vertebral que presenta estas imágenes lineales o curvilíneas hipointensas que están señaladas con las flechas, y que en el corte axial vemos cómo es una lesión de características polilobuladas, es como un signo radiológico que se denomina mini brain o mini cerebro, porque dice que remeda los surcos del cerebro. Y en este corte coronal, en secuencia, lo que podemos ver es esta imagen hiperintensa señalada con las flechas, que puede comprometer más de un cuerpo vertebral, y la extensión hacia el espacio paravertebral derecho. El mieloma múltiple es una proliferación maligna de células plasmáticas derivadas de un solo clon en médula ósea. Predominantemente se da en hombres de entre 50 y 70 años, y el diagnóstico tiene una TEA clásica, que es la plasmocitosis medular de más del 10%, presenta daño de órgano blanco y componente M en sangre, orina o en ambas. El componente M son estas cadenas ligeras que son derivadas de los anticuerpos defectuosos secretados por las células plasmáticas monoclonales,
que en el caso de nuestro paciente eran lambda y eran de tipo IgA, y que pueden estar presentes en sangre, en orina o en ambas. En orina se denominan las proteínas de Bence-Jones, que nuestro paciente no presentaba. Y en cuanto a lo que es el daño de órgano blanco, lo podemos resumir en este acrónimo CRAB, que se da por la hipercalcemia. Nuestro paciente no presentaba hipercalcemia, pero bueno, la hipercalcemia se da sobre todo por la estimulación de los osteoclastos y la inhibición de los osteoblastos, que da estas lesiones líticas múltiples. El daño renal, que se puede dar por la misma hipercalcemia o por el depósito de estas cadenas livianas, o por la saturación tubular del mecanismo que reabsorbe estas cadenas. La anemia que el paciente presentaba, la anemia normocítica normocrómica, que es característica por el reemplazo en la médula ósea de la serie roja, y la B es por bone lesions o lesiones óseas, que son estas lesiones líticas múltiples. El paciente entra dentro de lo que es el mieloma múltiple porque, digamos, un paciente puede presentar en un primer momento un plasmocitoma que puede evolucionar a un mieloma múltiple. Ya al tener una neoplasia de células plasmáticas tomadas a varias manifestaciones de daño de órgano blanco, como nuestro paciente que presentaba la anemia y las múltiples lesiones óseas, ya entra, y el componente M en sangre, ya entra dentro de lo que es el diagnóstico de mieloma múltiple, por más que no presente la plasmocitosis medular. Las imágenes, tenemos varios métodos que cumplen distintos roles en el estudio, estudio del diagnóstico del mieloma. La radiología convencional y la tomografía sin contraste de baja dosis de cuerpo entero es para la evaluación de las lesiones óseas. En este caso, la tomografía de cuerpo entero lo que incluye sería cráneo, columna completa, pelvis, húmeros y fémur. Se prefiere este método diagnóstico para la evaluación de las lesiones óseas, debido a que tiene más rédito diagnóstico este estudio que la radiología convencional. La resonancia magnética, que se utiliza para evaluar el compromiso de la médula ósea, y las complicaciones como las fracturas patológicas, la compresión medular, la compresión radicular, y el PET-CT, que se utiliza para evaluar la respuesta al tratamiento. En las imágenes de la izquierda lo que vemos es una tomografía sin contraste con ventana ósea de cuerpo entero, como les había dicho antes, en un corte coronal y un corte sagital, donde se pueden observar y están señalados con las flechas estas múltiples imágenes líticas a nivel de la columna lumbar, la columna dorsal, cervical, a nivel del sacro, a la derecha, lo que tenemos es un PET-CT, que es la evaluación del pretratamiento y el post-tratamiento. En el pretratamiento se ve la presencia de múltiples imágenes hipercaptantes a nivel del fémur, de los húmeros, de la calota, de la pelvis, y que en el post-tratamiento se vio una disminución tanto en el número, el tamaño y la captación de las lesiones. ¿Por qué se utiliza este método para el control del tratamiento? Esto es porque muchas de las lesiones que nosotros vemos con otros métodos tardan más tiempo en evolucionar, o podemos seguir viendo estas lesiones en un control post-tratamiento, pero que en el PET-CT, al mostrarse hipocaptantes o disminución en la captación de la fluorodesoxiglucosa, nos está marcando una respuesta al tratamiento que, podemos, digamos, predecir más precozmente el pronóstico del paciente. La resonancia en este caso, correlacionado con una tomografía, arriba y a la izquierda es un corte coronal de ambos fémur, donde se ve señalado con las flechas múltiples imágenes a nivel de la medular de ambos fémur,
que se pueden caracterizar mejor en la resonancia, en este caso es un corte coronario en T1, y estas lesiones restringen a la difusión al igual que en nuestro paciente. Y en las imágenes de la derecha son 3 cortes sagitales, la de la izquierda es una secuencia STIR y las de la derecha son T1 FATSAT con contraste, donde se puede ver la lesión a nivel de los cuerpos medulares de las vértebras dorsales, que son las que están señaladas con las 3 flechas, y esta lesión que se extiende hacia el canal medular generando compresión, y también se extiende a nivel prevertebral. Y también lo que se pudo observar en esta imagen fue una fractura patológica que está señalada con la flecha curvilínea. O sea, nos sirve también para evaluar las complicaciones. Bueno, esto es un pequeño algoritmo diagnóstico para el estudio con imágenes de un paciente con sospecha de mieloma múltiple. Esto es en base a el hallazgo de plasmocitosis de más del 10% en médula ósea. Le realizamos la tomografía de baja dosis de cuerpo entero para evaluar las lesiones líticas. Si presenta varias lesiones líticas, se hace el diagnóstico de mieloma múltiple. Y la resonancia, también en este caso de cuerpo entero, se utiliza para evaluar las complicaciones. Las fracturas patológicas, la compresión medular, radicular, etc. Y el PET-CT es para evaluar, como dije antes, la respuesta al tratamiento. Si el paciente en la tomografía no presenta lesiones líticas, se asume, o no se asume, tenemos que sospechar que sea un mieloma múltiple latente. El mieloma múltiple latente se define como un paciente que presenta una plasmocitosis mayor del 10% en médula, un componente M en suero mayor de 30 gramos litro y que no tiene lesiones de órgano blanco. Se le realiza la resonancia cuerpo entero y si no encontramos lesiones, se asume como un mieloma múltiple latente. Y se le hace seguimiento de 3 a 6 meses con resonancia. Si en la resonancia vemos una lesión única, menor de 5 milímetros, un patrón difuso o un patrón en sal y pimienta, también se le hace el seguimiento de 3 a 6 meses. Y si encontramos más de 2 lesiones focales de más de 5 milímetros, se lo asume como mieloma múltiple y se sigue el algoritmo en base a este diagnóstico. Ese fue todo el casito. Muy bueno, Caro, muy lindo. Completo. ¿Viste que vos preguntaste qué decía el informe de la RESO? Sí. El informe de la RESO en realidad dice el hallazgo en probable relación a metástasis. Sí, sin mal. Sí. No dice más nada, digamos. Probable relación a metástasis, se sugiere evaluar con contraste porque esto fue un fin de semana, entonces se hizo sin contraste, se lo informó 3 días después y toda la cuestión, ¿viste? Lío. Y Sí, porque me parecía raro cómo lo asumieron, porque tira más para un mieloma por las múltiples lesiones, por el compromiso de varios vértebras, varios segmentos. Por eso pregunté, porque si mal no recuerdo, el plasmocitoma era como al revés, si bien son diferenciales, pero el plasmocitoma es como más focales, una lesión, compromete un cuerpo, ambos segmentos, anterior y posterior, no se va tan atrás. Y después con las otras lesiones en la cabeza, todas esas líticas, pelvis, en las costillas y todo lo demás, creo que primero se pensaría en un mieloma antes que un plasmocitoma. Pero bueno, por eso pregunté. Sí, vos sabés que ahí Carolina me parece que la estaba escuchando, por ahí me hizo acordar en algún momento que probablemente este paciente puede haber ocurrido también, porque claro, para nosotros vemos múltiples lesiones líticas, más esa lesión lítica más importante, que puede haber ocurrido que este paciente, me pongo a pensar que probablemente puede haber ocurrido que haya tenido un plasmocitoma óseo único, solitario ahí,
y que desarrolle después un mieloma múltiple. Claro. Que puede ser una de las opciones, me parece. No sé si es, pero puede ser una de las opciones que el paciente haya tenido primero esa lesión importante y osteolítica y después haya desarrollado la enfermedad. Porque vos me parece que algo dijiste, Carolina, que algunos... No sé Se si puede no- evolucionar. Sí, sí, Exactamente. pacientes con plasmocitoma pueden evolucionar al mieloma múltiple. Pero bueno, ya como que en este paciente, digamos, seguramente es lo más probable porque no tiene afectación de médula ósea, o sea, la PAMO no dio Claro. positiva para mieloma, pero digamos, creo que sería lo más probable que el paciente haya desarrollado esa lesión y que haya evolucionado al mieloma. Claro. Ahora, perdón, hay cosas que clínicamente no se comportan tan bien, ¿no? Me decís, con calcemia normal, Hipo, ¿es así? ¿Hipo? sí, No estaba con hipercalcemia, no. no. Pero bueno, Y, tampoco tiene, o sea, para hacer el diagnóstico no es necesario que no, presente, digamos, todos no. los, Y las digamos, todas las manifestaciones clínicas. y tenía IgA, no tenía IgM. IgA, sí, es infrecuente, pero puede Claro, darse de cualquiera, de IgA, de IgM y de IgG, puede ser de cualquiera. claro. Y no le hicieron centellograma óseo, No. porque el centello, si daba negativo, daba para un mieloma, no para metástasis u otro tipo de lesiones. Pero no le hicieron, no estaba dentro del protocolo, porque por lo menos me pareció verle ahí como que el flujograma que tenías ahí no entraba el centello. No lo incluye. Está. Partiendo igual de, digamos, de una sospecha clínica, ¿no? No. Este fue un paciente que venía derivado, vino un fin de semana largo, fue todo como complicado desde el comienzo, el pobre hombre. Estuvo semanas con dolor, aguantándosela y todo, hasta que hizo el globo vesical y no podía caminar. Recién ahí Sí, consultó en el sí. hospital. O Sí, sea, sí, andá a sí, saber- me acuerdo, lo viste, no sabía el resultado. ¿Cómo? Que me acuerdo haber sabido de este paciente, haber visto alguna imagen, pero no sabía el resultado posterior, que estaba todavía en trámite la punción y todo lo demás, ¿viste? El diagnóstico final se hizo con la anatomía patológica. Y después, Claro, dando sí, datos sí, de sí, este eso no lo diagnóstico, conocí. ahí llegamos como al diagnóstico. O sea, la anatomía da plasmocitoma. Sí, Pero nosotros viendo las imágenes, que no es la imagen única, o sea que no es solo esa Sí, imagen, sí, sí. Sí, sí. y el laboratorio asumimos que es un mieloma múltiple y le faltan los plasmocitos, eso es más del 10% porque todavía no evolucionó tanto, para mí. Esa es la conclusión a la que Está muy llegamos. agudo. Ujú. Sí, 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 puede ser eso. Muy bien presentado, Caro. gracias. Sí, sí, muy lindo, muy Bueno, interesante.